¿Qué tal? Saludándoles una vez más, reencontrándonos en este tiempo de estudio que llevamos del Apocalipsis. Agradeciendo al Señor por cada una de sus vidas, por cada una de sus familias, por eh, el amor que el Señor prodiga a diario, por su provisión, por todo lo que Él hace a favor de su pueblo. Aunque los momentos sean difíciles, aunque quizás haya situaciones que se escapan de nuestras manos, de nuestro control, aunque no nos imaginemos por qué pasan las cosas, pero entreguemos de nuestra vida y nuestro tiempo al Señor. Él sabe por qué suceden las situaciones que suceden en este tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en la ciudad, en el país, etcétera, en el mundo, en todo el derredor que nosotros estamos llevando. Todo se maneja como estamos tratando en el Apocalipsis bajo la autoridad suprema del Señor. Hoy quizás no entendemos muchas cosas, eso es cierto, pero llegará un momento en que estemos frente al Señor y le diremos, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Quisiera encontrar una respuesta para esto que me pasó o para esto que sucedió en mi familia o sucedió a mi alrededor. Dios tiene el control y la respuesta sobre todo. Entonces, lo que nos queda a nosotros en este tiempo, mientras tengamos vida, es decirle, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu plan en mí y que yo también pueda desarrollar ese plan de una forma correcta, de una forma que a ti te agrade. Eh, Estamos ya avanzando, casi llegando a la mitad del libro del Apocalipsis. Varios meses nos hemos llevado para poder estudiarlo, inclusive cuando lo hacíamos de forma presencial, ahora que lo estamos llevando de esta manera. Pero lo importante es que algo nos quede. No necesariamente que uno tenga de memoria todo el libro de Apocalipsis en su cabeza, sino que nos quede algo que es muy importante, y es la palabra esperanza. La esperanza de que en algún momento quien tiene a Cristo en su corazón, si yo lo tengo, yo pasaré eternamente con Él. Y, mucho más allá, no pasaré lo que estamos nosotros mirando en el Apocalipsis a partir de los juicios que se están derramando sobre la humanidad. Podrán decir hoy lo que sea, podrán decir que la Biblia es un libro mitológico, que la Biblia es un libro de cuentos, de fantasías, que Dios es un ente que simplemente ha sido formulado de la imaginación de las personas, que inclusive dicen las personas que no son ni siquiera tan firmes para poder imaginarse algo tan irrelevante. Pero esto es la palabra de Dios y esto en algún momento se va a cumplir. Así que uno tiene que mantenerse confiado, tiene que mantenerse firme creyendo lo que la palabra de Dios dice. Al final de cuentas, el Señor nos ha permitido tener esta revelación suya para que hoy nosotros la estudiemos y para que más adelante nosotros sepamos cómo se va a desarrollar este mundo y sobre todo qué pasará con aquellos que tienen a Cristo y qué pasará con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Así que es nuestra misma condición la que nos tiene que llevar a estudiarla, meditarla, aplicarla, vivirla. Si nosotros estamos descuidando la palabra del Señor, la lectura, la aplicación en nosotros, estamos descuidando en realidad una parte fundamental, importantísima en el caminar y en el crecer cristiano. Ningún hijo de Dios puede crecer espiritualmente si es que no está leyendo la Biblia. Ningún cristiano puede decir yo soy cristiano si no aplica la palabra de Dios en su vida. Eso es indudable. Eso es indudable. Y para adentrarnos a lo que miraremos en este video, eh, quiero unir la idea de lo que tratamos el último estudio hace 2 semanas para adentrarnos a lo que miraremos hoy. Recordemos que cuando se abrió el séptimo sello, no hubo nada como castigo, como imágenes o como algo similar, sino una sola cosa. Salieron 7 ángeles con 7 trompetas para, eh, después de cada toque, de cada trompeta, emanar un juicio de parte de Dios para la humanidad. Y como estamos viendo y como vimos en el último video de los 4 primeras trompetas,
cada juicio va como creciendo, como que va aumentando progresivamente el castigo hacia quienes en un tiempo, en un momento negaron a Jesús o no reconocieron la salvación de Jesús. Mm, Cuando empezamos a ver los sellos, el castigo iba aumentando. Cuando vimos los cuatro primeros trompetas, las cuatro primeras trompetas, eh, vimos también una progresión en el castigo. Castigo a la naturaleza, como decía allí, a los árboles, etcétera. Castigo a los mares, a todo lo que había dentro de los mares. Castigo a los lagos. Y por último, en la cuarta trompeta nos llevó a tener o a ver aquellos castigos sobre lo que es los astros, ¿no? El sol y la luna. Que directa o indirectamente, cada uno de ellos, sea la naturaleza, sean los mares, los lagos, sean los astros, cada uno de ellos ayuda a la humanidad o ayuda al ser humano en algo, ¿no? La vegetación, la vida animal, eh, la luz, el día, la noche, etcétera, el frío, el calor. Todo esto ayuda al ser humano y como ya lo relatamos, em, el que se haya visto afectada esas cuatro partes también afectó a la humanidad porque hubo muerte a partir o atrás de ello, hubo desesperación, hubo angustia de la humanidad. Pero aún así, la gente seguía viviendo en su pecado, o seguirá viviendo en su pecado. Nos saltamos del capítulo 8 que lo terminamos la última vez y empezamos del capítulo 9 a mirar una quinta trompeta que en realidad es una imagen muy dura de asimilar. Una imagen que nos hace pensar muchas cosas, que nos va a hacer pensar muchas cosas. Pero al final de cuentas, lo que suceda, lo que acontezca o lo que pase en la humanidad, sea en la parte espiritual, sea en la parte moral, etcétera, todo se mueve bajo la única autoridad y soberanía de Dios. Nada, inclusive en el mismo actuar del diablo, es un actuar personal, un actuar solo de él, sino él también para actuar necesita la autoridad de Dios. Porque al final de cuentas, todos hemos sido creados por Dios. Vida humana, vida animal, vida vegetal, todo tipo de vida ha sido creada por Dios. Por lo tanto, la autoridad suprema y total de la humanidad es de Dios. Miremos el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Hay muchas cosas que sacar en esta quinta trompeta, muchas cosas que salen a la luz, que llaman mucho la atención. Apocalipsis capítulo 9, miremos el versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Empieza así, muy simple, muy sintético esto, porque dice que del cielo cayó, dice, como una estrella y se le dio a esa estrella la llave del pozo del abismo. Primero, em, esta estrella que se dice aquí que cayó del cielo, en la traducción original se nos habla de un acto ya en pasado. Es decir, traduciríamos de esta forma, ¿no? Una estrella que hubo caído del cielo o una estrella que ya cayó del cielo. Que ya desde antes mismo ya cayó, pero es un relato que Juan lo escribe después, como decirlo, ¿no? Como que, digamos, que en estos días estaba pasando este cometa por aquí, por el planeta Tierra, y se lo podía divisar, es como decir, yo ayer lo vi en la noche y resulta que unos 5 años después lo escribo, ¿no? Y digo, un cometa pasó hace 5 años, pues lo vi y fue así su característica, etcétera. Algo así más o menos relata Juan, como decir, en un tiempo anterior cayó una estrella del cielo. ¿Cuál o qué es esa estrella? Porque obviamente si nosotros miramos el final del versículo dice que a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué significa esto? Que a una estrella no se le puede dar una llave, es a una persona o a un personaje. En este caso, esta estrella es un nombre simbólico de alguien. ¿Quién es ese alguien? Quiero que nos remitamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías capítulo 14, versículo 12.
aquí nos habla de quién es esta estrella. Dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Esa estrella que se nos relata en el capítulo 9 del Apocalipsis no es nada más ni nada menos que el diablo, Satanás. Luzbel o Lucifer, como se le conocía en algún momento, esa estrella brillante, ese ángel de luz que cayó del cielo, expulsado cuando se rebeló contra Dios, contra su autoridad. Por eso les decía hace un rato, la autoridad absoluta y plena siempre será de Dios, pero quiero complementar con otro versículo de Lucas capítulo 10. ¿Qué nos dice aquí este versículo de Lucas capítulo 10? Es interesante notar lo que aquí se nos relata, porque les decía, ¿no? Este personaje que se nos presenta en el capítulo 9 del Apocalipsis nos puede dar a entender muchas cosas, esta estrella. Pero complementé con este versículo de Isaías y quiero añadir este versículo de Lucas capítulo 10, versículo 18. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos les dice algo interesante. Les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí está hablando de esa estrella que cayó del cielo en algún momento. Fue más que caer, fue desechado del cielo a la tierra. Eh, hoy, como se lo conoce, Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que gobierna con su engaño, podríamos llamarlo, que gobierna con sus artimañas el mundo y a las personas que no tienen a Cristo. Y Satanás, al ser el príncipe de este mundo, por eso nos dice Apocalipsis, ¿no? Esta estrella que cayó del cielo a la tierra. Y como insisto, más que caer, es porque fue expulsada de la presencia de Dios. Pero algo más nos dice este versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es esto de el pozo del abismo? Muchos podrán confundir con que es el infierno, pero no, nada que ver. Em, el infierno es muy distinto a este pozo o este abismo. Este abismo, este pozo de abismo que se nos relata aquí, en el escrito de Juan más o menos se asemejaría como una tipo caverna que baja por la superficie de la tierra hasta el centro de la misma tierra y es como que tiene una tapita ahí encima para impedir qué cosa, que salgan quienes. Estos demonios que estaremos viendo a continuación en los siguientes versículos. Porque conjuntamente con Satanás hubo muchos demonios que fueron expulsados del cielo, pero muchos pueden decir están en el infierno. No es así. No están en el infierno porque si nosotros habláramos con una palabra el infierno aún no, entre comillas, no ha sido inaugurado. El infierno recién empezará a recibir a sus visitantes, y lo digo entre comillas, empezará a recibir a sus visitantes cuando ya todos sean juzgados y sean enviados del infierno. Mientras tanto, la gente que muere está esperando el juicio final. Ahora, acá dice algo que me llama la atención, ¿no? Dice que a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Quiero comparar con una historia conocida de Lucas capítulo 8, que es del endemoniado Gadareno, que muchos deben haber escuchado esta parábola. Lucas capítulo 8, versículo 31, cuando el Señor ya libera a este endemoniado, iba mientras dialogaba con los demonios, con esa posesión que tenía este hombre, ellos le piden algo, ¿no? Y aquí dice esto, ¿no? Versículo 31. Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. A ver, miremos esto, es interesante. Porque, a ver, los mismos demonios que poseyeron a este hombre, que tuvieron dominado a este hombre, al Gadareno, por varios años, cuando se encuentran con Jesús y miran su autoridad, ellos no tienen nada más que hacer. Dejaron de someter a ese hombre y lo único que pidieron es qué cosa, porque sabía que Jesús les iba a sacar de ese cuerpo. Ellos le piden una cosa, Jesús le dicen, Jesús, sácanos de aquí, está todo bien, pero envíanos
a cualquier lado menos del abismo. Miren, qué horroroso que será ese lugar del abismo que estamos viendo en Apocalipsis 9, que ni los mismos demonios quisieron ir allá. Ellos prefirieron ir a los cerdos y que los cerdos caigan en un despeñadero antes de que ellos ser enviados al abismo, porque al ser demonios debieron ser enviados desde allá. Pero ellos le rogaron a Jesús y le dijeron, no nos envíes del abismo. Me llama la atención esto, ¿por qué? Porque debe ser un lugar tenebroso y horroroso, porque es un lugar, se sobreentiende que es un lugar donde están encerrados, encarcelados los demonios que saldrán en el tiempo determinado para destruir a la humanidad, como ya lo veremos en estos versículos subsiguientes de Apocalipsis 9. Entonces, esto no es algo así nomás simplecito, sino que, como ya hemos venido viendo en estos últimos episodios, em, no es tanto el hecho de decir, bueno, fresco, hoy niego a Jesús, no recibo a Cristo y está bien, después lo hago, aunque sea, si me quedo aquí, yo acepto. No, o sea, no es así la cosa. Es muy duro, será muy duro para aquellas personas que estarán en ese tiempo en la tribulación. Por algo se lo llama la gran tribulación. No es la tribulación, es la gran tribulación. Y ese tiempo será de persecución y de desatar en realidad la verdadera ira de Dios. Pero ¿qué es lo que salió de ese abismo? Versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Es como cuando a veces van a hacer exhumaciones, ¿no? Y quizás abren un féretro, un ataúd y de pronto sale así una polvareda tenaz. Pero esto es magnificado en potencia, ¿no? Porque em, dice que de cuando se sacó la tapa de ese abismo, cuando se abrió, dice, el pozo del abismo, subió humo, dice, como un humo de un horno, y oscureció, dice, el sol y el aire por el humo del pozo, o sea, tenaz, cómo quedó ese día, o cómo quedará ese día la tierra. Pero ¿qué más pasó aquí? ¿Qué salió de allí? Dice el 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. ¿Cómo? Tienen poder los escorpiones de la tierra. Y aquí ya quiero que empecemos a ver la descripción de estos seres eh, muy malévolos, estos seres demoníacos, diabólicos que salen del abismo. Primero dice que eran langostas y se les dio poder. Esta es la frase que siempre se repite aquí, ¿no? Por más de que causen destrucción, por más de que maten a la humanidad, pero es por una razón, porque se les dio poder o se les dio autoridad. Sigo haciendo énfasis en esto. Nada ni nadie se mueve sin que Dios lo autorice. Podemos decir, yo puedo decir, nah, yo hago con mi vida lo que quiero, yo vivo como quiero, hago lo que quiero, llego a mi casa a la hora que quiero, yo salgo con quien quiero, me llevo con quien quiero. Está genial. Uno puede pensar eso. Pero aún así, cuando una vida de uno es muy libertina, esa vida está bajo la autoridad de Dios. Porque si en un rato Dios dice, ¿sabes qué? Me cansaste, llegó hasta acá tu vida, esa vida se acabó y punto final. Entonces debemos tener claro esto, ¿no? Que la autoridad plena y total de todo siempre la tendrá Dios. Dice que aquí se les dio poder. ¿Cómo qué? Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Sabemos muy bien que los escorpiones tienen veneno y matan, pueden matar si uno recibe la picadura del escorpión. Pero destaquemos algo, ¿no? Dice que esos demonios eran langostas, langostas gigantes. Pero a ver, ¿qué hace una langosta cuando sale? ¿Qué hace una langosta cuando está en una plantación? Devora todo lo verde. Se come las plantas, las hojas, etcétera. Devora todo. Pero ¿qué hicieron estas langostas? Dice en el versículo 4, que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Interesante, porque la actitud biológica, llamémosla así, de una langosta es devorar lo verde, destruir, acabar, comer lo verde. Y aquí se les da una disposición interesantísima, que es todo lo contrario a lo que hacen las langostas, porque dice, no topen nada de lo verde, ni plantas, ni árboles, nada. Vayan
y atormenten a aquellas personas que negaron a Jesús. Atormenten, les dice, eh, que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ahora añade algo más del versículo 5 y dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormenta era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Añade esto, ¿no? Y vuelve a repetir la frase. Y dice que les fue dado, dice, es decir, se les autorizó, en otras palabras. ¿Qué cosa se les autorizó? Que no maten a los seres humanos, porque se les dio autoridad de eso, ¿no? Pero que no les maten, sino que los atormenten y por un tiempo determinado, 5 meses. Ahora, quiero que notemos esto, ¿no? Recordemos en la primera trompeta, cuando se tocó la primera trompeta, ahí nos decía que cayó como fuego del cielo y destruyó todo, ¿no? Las plantas, los árboles, etcétera. Pero acá nuevamente vuelvo a hablar de vida verde, de vida animal, de vida vegetal, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que quizás pasó un tiempo prudencial, ¿no? Para que haya vuelto a crecer lo verde, la vegetación. Pero acá dice, en cambio, nada de la vegetación tiene que ser destruida, sino aquellas personas que no tienen a Jesús. Por un tiempo determinado nuevamente. Bajo la autoridad de Dios. Al final, dice, será 5 meses. Su tormento, dice, tendrá que ser como el del escorpión cuando hiera al hombre. O sea, durísimo en realidad. No sé si a cualquiera de ustedes les ha picado alguna vez un escorpión. O sea, a mí no, pero han contado personas que sí lo han hecho, que sí han pasado, más bien dicho esto, em, que es un dolor insoportable y es un hinchazón y es muy feo en realidad, muy duro. Y miren eso, es como que les están picando los escorpiones constantemente y aunque ellos quieran, qué sé yo, medicamento, lo que sea, les siguen picando y les siguen picando porque el tormento tiene que durar 5 meses, o sea, en realidad tenaz. Pero ¿qué pasa acá? Versículo 6 dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Claro, pues, porque como están tan atormentados del dolor, de las picazones, etcétera, ¿qué es lo que querrán ellos? Mejor me pego un tiro y a nada. Ahí quedó toda esta tontera. Mejor me corto las venas, no sé, que yo tipo emo, no sé, y ahí quedé. Pero dice que la muerte huirá de ellos. Ellos ansiarán, dice, morir, buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ellos en realidad tienen que pasar este tormento por haber alguna vez negado a Jesús. Repito nuevamente, Dios es malo, Dios es vengativo, Dios es un ser que entraña dentro de sí rencor. No, todo lo contrario. Ya lo hemos hablado varias veces de este tema y más bien es todo lo contrario porque Dios llega a este punto no por maldad, sino por la misma desobediencia del hombre. Hebreos dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero si nosotros a diario le negamos, le insultamos, decimos que Dios es un invento de alguien, que Dios no existe, que Dios no sé cómo, que Dios no sé cuánto, que solamente es para los de mente débil, no sé cómo. Entonces, acá estas personas que dijeron eso dirán, cierto ha sido, ha habido un Dios. Entonces, mejor me la saco, me muero antes de seguir pasando esto. Pero no, dice, tendrán que pasar el sufrimiento durante esos 5 meses que está relatado acá. Versículo 7 dice, añade algo más sobre el aspecto de estas langostas que picaban como escorpiones. Dice, ¿el aspecto físico cuál era? Dice, el aspecto de las langostas, versículo 7, era semejante a caballos preparados para la guerra. Semejante a caballos preparados para la guerra, es decir, listos. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer, es decir, largo. ¿Y qué más dice aquí? Sus dientes eran como leones. Una descripción horrorosa en realidad. Imaginémonos una imagen, una figura, imaginémonos un objeto, llamémoslo así, porque esto no se le puede llamar animal en realidad. Un objeto de esa característica. Una langosta
que pica como escorpión, que es como un caballo que sale para la guerra, que tiene coronas, tiene cara de ser humano, tiene cabello de mujer, y además tiene dientes como de león. Y nos añade algo más del versículo 9, que tenía corazas como corazas de hierro. El ruido, esto es tenaz de lo que dice acá, no. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Es decir, a veces cuando uno escucha está acostado, ¿no? Y un mosco empieza ahí a volar, suena duro. Imagínense, dice aquí, que las alas que mueven ellos serán como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Es como cuando se ve así esas películas antiguas, ¿no? Que están en caballo y tanta cosa. Es un ruido duro. Imaginémonos que solamente una de esas haga eso. Imaginémonos que millones de estos animales o de estos objetos, cosas, hagan eso. Un ruido, como dice aquí Juan, tremendo, en realidad. No solamente el tormento de las picazones, sino también el estruendo, el ruido que darán estos animales amorfos. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que con esos atormentaban a las personas. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres, vuelvo a repetir, durante 5 meses. En las colas, dice, tenían poder con esos aguijones para dañar a los seres humanos durante esos 5 meses determinados de este juicio. Es en realidad horroroso. Es una imagen horrorosa. Si nosotros nos metemos toda esta descripción en nuestra cabeza y nos formulamos la imagen de estos objetos, sacamos una cosa en realidad tenebrosa, una cosa feísima. Es como que algo que no nos podemos imaginar que sea real, pero será real. Y no solamente será unos, no serán dos, serán millones, porque serán los demonios que salgan de ese abismo que ya lo vimos. Pero además de eso, estos demonios tienen un general, se lo podríamos llamar así, un rey que está sobre ellos. Y dice el versículo 11, que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este Abadón o Apolión dice que es el rey de ellos, es el rey del abismo. Es decir, te será como que un superdemonio. Para que esté al frente de toda esa cantidad enorme de demonios, este debe ser un demonio muy tenebroso en realidad. Pero a ver, concluimos aquí esta parte con esta quinta trompeta. Y miren cómo concluye en el versículo 12. Dice, el primer ay pasó. Recordemos que cuando habíamos terminado las 4 primeras trompetas, nos decía en el versículo final del capítulo 8, ay, 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 hubo 3 ayes, ¿no? Dice, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están por sonar. Es decir, como que advirtió aquí, este ángel y dijo, chuta, va a estar tenaz lo que viene. Si ustedes piensan que lo que pasó ahora con estas 4 primeras trompetas está medio denso, miren lo que va a pasar después, va a ser más tenaz. Y dice acá que hay 3 ayes, es decir, 3 castigos soberanos. Y aquí estamos concluyendo en el versículo 12 y dice, el primer ay pasó. He aquí, aún vienen 2 ayes después de esto. Es decir, ¿se asustaron con esto? Dirá aquí Juan, no, a esa gente que quedará en ese tiempo. ¿Esto les pareció tenebroso, tétrico? Pues prepárense que vienen 2 cosas peores. 2 cosas de más dolor. Pero a ver, repito una vez más, esto no es para asustarse. Un hijo de Dios no tiene que asustarse porque el hijo de Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, no pasará esto porque dice solo la palabra del Señor. Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. El que debería tener miedo de todo esto, y no por ser morboso ni cosa parecida, es aquella persona que no tiene a Cristo. Es aquella persona que hoy en vida se ha matado negándole a Jesús, se ha matado discriminando el nombre de Cristo. Esa persona sí debería tener miedo, pero al contrario, esa persona más bien sigue siendo orgullosa y negando a Jesús. Nosotros que tenemos a Cristo debemos tener esa misión de poder llevar ese mensaje de salvación para aquellas personas que no tienen a Jesús y puedan reconciliarse con Él. Tenemos tiempo de hacerlo.
Tenemos tiempo de ayudar a aquellas personas que aún no tienen a Cristo. Tenemos tiempo de decirle, mira, va a pasar esto, no quiero que tú pases, quiero que tú estés conmigo en la eternidad. Quiero que tú estés conmigo en el cielo. Quiero que tú compartas con Jesús en la eternidad. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No debemos callarnos ni hacernos los entendidos, sino en decir, esto va a pasar. Si la palabra de Dios nos anuncia esto, no es para quedarnos callados. No es cuestión de decirme yo con tal de ser salvo, al el resto que vea lo que hace. No es así. Tenemos que llevar ese mensaje de salvación y ser esa esperanza para aquellas personas que aún no la tienen. Esa esperanza de salvación, esa esperanza de una palabra diferente. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga y nos permita seguir adelante en este caminar que es difícil, pero que es agradable porque tiene un final de esperanza. Sigan leyendo la palabra del Señor y sigan instruyéndose para que nosotros también podamos ser guía de otros. Sigamos adelante y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Dios les bendiga.